Bienvenidos al estudio que estamos realizando del texto de un curso de milagros con el propósito de sanar. Hoy comenzamos con el capítulo número 3. Lo voy a colocar en pantalla para que leamos juntos. Capítulo 3 se titula La percepción inocente. El subtítulo número 1 con el que comenzamos este capítulo se titula Expiación sin sacrificio. Y dice así. 1. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación, que surgió como resultado de la proyección, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano debería hacerse una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? 2. La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. 3. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó, ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. 4. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles.
Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. 5. Se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos, el uno junto al otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia, 6, es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes, porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. 8. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico. Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Esto nos dice nuestra lectura de hoy, el primer subtítulo del capítulo 3, la percepción inocente. Subtítulo 1, expiación sin sacrificio. Así que nos dice, ayer vimos la interpretación que propone un curso de milagros para el juicio final. Hoy nos está mostrando la propuesta que hace sobre la crucifixión. Hemos aprendido que la crucifixión consiste en que Dios exigió el sacrificio de su Hijo porque la sangre de un ser inocente debía derramarse por la culpa del mundo. Y solo ese sacrificio podía ser la reconciliación de la humanidad con Dios. Pero nadie se pregunta cómo podría ser posible que si Dios es amor, pudiese hacer tal exigencia. ¿Cómo podría perseguir a su propio Hijo por la salvación? Así que nos propone este subtítulo que si se piensa bien, las palabras son contradictorias.
Pensar en Dios como capaz de venganza, de destrucción, de indiferencia ante el sufrimiento humano, de falta de misericordia o de otra característica del ego adoptada por la humanidad es absolutamente contrario a lo que Jesús vino a revelar acerca del Padre. Jesús dijo que Dios no condena a nadie, que Dios no juzga a nadie. Está en el Evangelio de San Juan. El Padre le dio al Hijo, y hablaba de sí mismo, el Padre le dio al Hijo todo el juicio porque Él no juzga a nadie. Y el Hijo no vino a juzgar, sino a salvar lo que se había perdido. Así que es claro en las enseñanzas de Cristo que el juicio final no es un juicio de condenación, porque Dios no juzga a nadie y Él no vino a juzgar. Así que el sacrificio no es una idea que tenga que ver con Dios. Es resultado del miedo y el miedo, nos dice este subtítulo, lleva a la crueldad y a intentar dominar a las personas a través de la religión con la idea del sufrimiento. Nos dice también que la figura del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo no se refiere a un animal destripado, sino que es un símbolo de inocencia. De hecho, la Biblia habla del león y el cordero descansando juntos, simbolizando la fuerza y la inocencia en unión total. De esa inocencia es de donde surge la reconciliación. La idea de que el Hijo de Dios es inocente. Solamente tiene que reconocer en este mundo de idea de separación y de errores cuáles son sus errores y decidirse a corregirlos. Y listo. Llega el milagro, corrige, obra milagros, reconoce quién es y se da cuenta que este mundo es irreal. Pero en el proceso de esa inocencia surge la reconciliación porque esta es posible gracias a que no hay ninguna condenación de Dios contra su Hijo. Porque Dios no tiene conciencia del mal y solo puede bendecir. Por lo tanto, la reconciliación es el mismo principio. No hay conciencia de mal. El mal es imposible. Solo es posible en un juego de separación, en una pesadilla, pero no es real. Finalmente nos dice este subtítulo que la resurrección fue la que demostró la reconciliación. Porque Jesús a través de la resurrección demostró que la muerte no es una opción para el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no puede ser destruido. Un ser que fue creado inocente y eterno no puede ser destruido y Dios no destruiría a quien creó inocente y eterno. Por eso nos dice que si reconocemos eso, que si solo abriéramos nuestra mente a esa idea, pero de verdad, no solo repetirla, sí lo creo, entonces ya no necesito aprender nada del curso de milagros. No es cuando realmente esté en tus entrañas, en tu corazón, en tu mente como una gran verdad. Y lo sabrías si te pones a hacer milagros de una vez con esa idea. Pero como todavía no es así, entonces necesitas que esa idea cuaje en ti y se reconecte en tu corazón y tu mente con esa idea. Porque nos dice que si solo reconocemos eso, es suficiente para librarnos de todos los errores. Porque es reconocer la eterna inocencia del Hijo. El Hijo de Dios debe ser inocente porque Dios no tiene en sí mismo ningún rastro de mal y Él creó a su Hijo a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, no tiene ninguna culpabilidad porque Dios no tiene culpa en sí mismo. Porque si Dios pudiese tener algún rastro de mal, alguna idea de venganza, de juicio condenatorio, entonces Dios no sería amor perfecto. Y al no ser amor perfecto, sería imperfecto. Entonces no sería Dios. Y así llegamos al final. Gratitud y bendiciones.